hombre y un gran salto para la humanidad. Yomi, 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 te lo voy a decir y espero que te gustará. Bueno, para darle un poquito de movilidad al inicio de la clase, qué mejor que una escena de Los Simpson, ¿no? Bueno, ¿cómo están, alumnos? ¿Todo bien? Volvemos a las actividades después de estas 2 semanas que les dimos para poder continuar con sus actividades y los trabajos previos. Igualmente, esto que acabamos de hacer tiene un sentido y es parte de la clase de hoy. Continuando con lo que tiene que ver con lo de la Guerra Fría. Vamos a dejar un poquito de lado tanta explicación de por qué se da la guerra, quiénes la pelean, por qué las pelean. Y ahora vamos a centrarnos en dos cuestiones particulares de este conflicto y de esta época. ¿Qué es la competitividad que hubo entre ellas? O sea, decimos, está bien, se estaba peleando el bloque capitalista, el bloque comunista, uno representado por Estados Unidos, otro por la Unión Soviética, con tal y tal país o tal y tal grupo a su favor, pero no explicábamos también cómo se daba esta pelea y por qué objetivos había. Básicamente tenemos que decir una cosa. La Guerra Fría nunca llegó a ser una guerra como tal, por la cuestión de que no hubo un conflicto tan directo, a diferencia de las guerras pasadas. No hubo un enfrentamiento masivo entre hombres. Creo que esto ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos de vuelta. Aunque siempre estuvo latente la amenaza de una tercera guerra mundial, cosa que por suerte no sucedió. Ahora la pregunta es esa. ¿Por qué hablamos de por suerte no sucedió? Más allá de que uno piense, porque no hubo una guerra entre personas, no hubo millones de muertes. Eso es verdad. Pero la principal razón por la que no se llegó a una tercera guerra mundial, y agradecemos que no haya llegado, es porque durante el contexto de la Guerra Fría se dio una competencia entre las dos superpotencias por ver cuál tenía mayor capacidad para poder demostrar su superioridad y por ende el desarrollo de su ideología. ¿Y cómo se logró esta competencia? ¿Bajo qué conceptos? Dos. Vamos con el primero, que es el que estábamos mencionando, que era la carrera nuclear. Después de la Segunda Guerra Mundial, que todos sabemos cómo termina, con los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, no fue como una enseñanza para decir no debemos meternos con este tipo de cosas, con este tipo de poder, porque las consecuencias pueden ser catastróficas. Al contrario, proliferaron más y más, y aquellos países desarrollados y con capacidad de hacerlo comenzaron a iniciar un programa de desarrollo de armamentos nucleares cada vez masivos y más poderosos. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema, mejor dicho, de esta situación? Que básicamente esto es como, imagínense que ustedes van a un lugar y tienen siempre suyo a un patota, un hombre grande y fuerte que los protege. Y un día se encuentran con alguien con el que tienen un conflicto que también tiene un patota. Por una circunstancia X, la cosita que más sea que perjudique, que moleste, va a traer una consecuencia grave, que es que seguramente su patota va a atacar a quien los ofendió a ustedes o viceversa. Y eso trae un daño comúnmente más grande. Bueno, ahora tenemos que imaginar este ejemplo simple a una escala internacional. Las dos superpotencias, sus países aliados, todos estaban preparados con armamentos nucleares. Por lo que el más mínimo, el más pequeño malestar entre las tensiones que había entre estas dos potencias podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Pero esta guerra no se iba a dar con una batalla campal entre millones de personas, sino directamente con un lanzamiento en conjunto de estos misiles nucleares, que como estamos diciendo, su capacidad destructiva era impresionante, hablando solamente de uno. Ahora imagínense cientos o miles enviados al mismo tiempo. Pero la cuestión no es en sí el efecto destructivo de un misil nuclear, o sea, la explosión, la destrucción que puede tener sobre una ciudad, sobre un terreno, etc. Ese no era el principal terror, sino la consecuencia futura. Estas armas, además de destructivas, también poseían un potencial radioactivo enorme.
Imaginarse que solo una puede tener un riesgo ambiental enorme nos da a entender que millones o que miles de estas podrían haber significado un peligro radical para para la sustentabilidad de la vida en el mundo. Y no lo decimos de una forma paranoica. En esa época ese fue el principal temor. Así como, qué buena forma de ejemplificarlo. Así como ahora la gente, por la cuestión del coronavirus, uy, ya dije, me van a desmonetizar. Por esta cuestión simple, no, la gente fue como corriendo alocada a comprar insumos, comida, alimentos, recursos, barbijos, etcétera. En esta época de la Guerra Fría ocurrió exactamente lo mismo. El terror masivo a que se desatase una guerra nuclear llevó a un frenesí a la gente de miedo, de consumir y de comprar todo para estar preparados. Es decir, en caso de que se desate la guerra nuclear, ya estar preparados para, en caso de poder sobrevivirla, continuar. Pero sin embargo, este era el gran terror de aquella época. Por otro lado, no tan destructivo ni peligroso, se dio otra carrera competitiva entre ambas naciones para ver cuál lograba una noción de superioridad, que fue la carrera espacial. Es decir, ahora tenemos que llevar nuestra creencia de que somos los mejores, de que nuestra cultura es mejor, a un nivel superior, que es el espacio exterior. Esto se va a dar a través de las décadas de los 50 y de los 70, que continúa, hasta la modernidad continúa, pero en estas dos épocas es donde se realiza con una mayor velocidad. Los objetivos eran claros, tenemos que ser los primeros en hacer algo en el espacio, en descubrirla, en ver cómo es, y si es posible, en enviar algo. Bien, en este último punto es donde nos queremos centrar, que fue que la Unión Soviética fue la primera en ganar esta competencia, siendo la primera nación en poder enviar tanto seres vivos como al final seres humanos al espacio. Lo que causa obviamente que los Estados Unidos interfieran rápidamente e inicien también rápidamente una carrera espacial, lo que va a culminar con la famosa misión Apolo 11 en el 69, en la cual los astronautas de la misma fueron los primeros seres humanos en poder pisar la luna, y ahí es donde justamente se da la escena de los Simpsons, la famosa frase que simboliza y resume todo lo que significó esta carrera espacial para el ser humano. Bueno, básicamente ese es el resumen de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Así que espero que puedan hacer las actividades. Cualquier duda que tengan saben que estoy para ayudarlos en eso. Y nos estamos viendo pronto. Suerte, chicos.